Hoy hacemos bizcocho de limón con un glaseado de limón. Riquísimo, facilísimo, ya lo vais a ver, con poquísimos ingredientes. A mí me encanta, época de limones, así que vamos al lío. Tenemos por aquí los ingredientes: azúcar, huevos, el limón. Os voy a dejar todos los ingredientes apuntados en la descripción del vídeo. Tenemos también mantequilla y harina. Y también usaremos levadura. Lo primero que vamos a hacer aquí en un bol, vamos a agregar los huevos enteros. Es mejor que estén a temperatura ambiente porque así montarán más rápido y mejor. Así que vamos a cascarlos aquí aparte para evitar que caigan algo de cáscara dentro, y nos vamos con los huevos para adentro. Cuando tengamos todos los huevos dentro, vamos a ponerle un poquito de sal, que no lo había dicho antes, nada, una puntita solo. Esto es para realzar el sabor. Y le vamos a agregar el azúcar. La mantequilla la vamos a meter en el microondas y la vamos a deshacer. Y es el siguiente ingrediente que agregaremos. Mientras tanto vamos a batir los huevos con el azúcar y un poquito de sal. Si tenéis una batidora de varilla, pues es maravilloso porque se montan en un momentito. Os recuerdo que tenemos la mantequilla metida en el microondas para derretirla, tened cuidado que no se os queme. Y seguimos batiendo, ya veis que va cambiando el color, se va volviendo más blanquecino. Y ya tenemos los huevos listos. Ahora nos vamos con la mantequilla, que ya la tenemos por aquí derretida. Habéis visto cómo ha quedado. Y ya está, nos vamos para adentro, la agregamos y vamos a utilizar los maravillosos y súper conocidísimos movimientos envolventes, famosísimos en el mundo de la repostería, y que no es más que mover desde arriba para abajo, despacio y con buena letra, y esto es para que no se nos baje pues lo que hemos conseguido, meterle aire a esos huevos. Le vamos a agregar la harina así tamizada. Seguimos metiéndole aire a esta masa. En la harina hemos mezclado la levadura, que también la vamos a tamizar. Ralladura de limón. Es muy importante que no echemos nada de parte blanca porque nos puede llegar a amargar. Y con un rallador pues le sacáis toda la parte amarilla. Yo le voy a agregar los amarillos de 2 limones, que sepa bien a limón. Los limones los coges, los partes por la mitad y le vamos a estrujar así con la mano mismo y con un tenedor. Que caiga todo ese juguito que tiene. Cuidado con los pipos, si se te cae alguno dentro pues lo quitas con el tenedor y ya está. Seguimos mezclando con los movimientos envolventes. Y seguimos agregando el jugo del limón. Esto va a quedar, vamos, mira la textura de la masa, ha quedado perfecta, vamos, es que esto si lo hacéis, vamos, yo creo que vais a triunfar sí o sí. Y una vez que la masa ha llegado a este punto, la voy a dejar descansar porque le hemos dado un meneo bastante importante. Y la vamos a dejar descansar y vamos a preparar el molde. Y ahora os cuento el truco que yo utilizo para el molde. Que tengo que decirlo todo, me lo enseñó mi madre. He mojado el papel de horno, mojado con el agua, por todos los lados, y lo he arrugado. Y ahora lo vamos a poner en el molde. Esto lo que nos va a ayudar es que salga luego el papel, vamos, limpio. No se va a quedar ahí nada. Ya lo vais a ver luego cuando el bizcocho esté hecho y lo desmoldemos. Que también si no tienes papel de horno o no te gusta utilizarlo, pues le pones con mantequilla bien untado y con harina y ya está, es lo mismo, ¿vale? Le colocas bien colocadito el papel y nos vamos con la masa para adentro. El horno lo tengo precalentando a 200 grados centígrados con calor por arriba y por abajo, y lo tengo puesto sin aire. Mientras que el bizcocho se cuece, vamos a hacer el glaseado de limón.
Sacamos el zumo del limón, igual que antes, lo partimos por la mitad, con un tenedor lo exprimimos y le sacamos todo el jugo. Tenemos azúcar glass que la hemos hecho con la Thermomix. En el canal tengo un montón de recetas con Thermomix por si os apetece verlas. Y vamos a mezclar el zumo de limón con el azúcar. Es recomendable que lo hagáis de poquito en poquito. Mucho azúcar y poquito limón. Lo vais agregando poco a poco, lo vais mezclando para que conseguís la textura, ¿vale? Le vas agregando cucharadas de limón, que no se quede muy apelmazada ni tampoco muy líquida. Yo lo voy a dejar así ya con esta textura. Mirad qué bien ha quedado sueltecito y blanquecito, bien. A mí me gusta así. Y una vez que tengamos el bizcocho, pues se lo vamos a echar por encima. Ya tenemos por aquí nuestro bizcocho listo, lo hemos dejado enfriar completamente. Lo dejáis aquí enfriar encima de una rejilla. Le voy a meter un palito para que veáis que sale completamente limpio y está perfecto hecho por dentro. Y lo que os había dicho antes del papel, porque no ya verás que bien sale. Con el truco ese de mi madre de mojar el papel, vamos, queda perfecto. Mira que bien sale solo y no se rompe nada. Tengo por aquí una bandejita que la voy a colocar ahí. Este bizcocho va a ser para regalarlo, se lo voy a regalar a una persona y bueno, pues lo voy a presentar aquí. Y nada, nos vamos con el momento glaseado. Yo lo que hago es que se lo echo todo por encima, así mirad qué bonito queda. Me gusta que le caiga por los lados, así le da una apariencia más bonita. Lo que podéis hacer es que cuando tengáis el glaseado ya todo repartido, lo metéis en la nevera un rato, por lo menos una hora, para que se endurezca y se quede más bonito. Y nada, ya habéis visto lo rápido que se hace, que no os he engañado. Este bizcocho ya sabéis que me encanta y a quien se lo he regalado pues espero que le haya gustado. Y a vosotros espero que os haya gustado muchísimo esta receta. Si es así, me podéis regalar un like, que eso ayuda muchísimo al canal. También os podéis suscribir a mi canal dándole al botón negro donde pone suscribirme. Me podéis dejar un comentario, que a mí me encanta leerlo, lo respondo cuando puedo. Y por aquí os dejo este riquísimo bizcocho que lo he decorado con una raja de limón. Y también os muestro por aquí otras recetas para que vayáis a verlas. Estoy segura de que os van a encantar. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!